La búsqueda de los orígenes de la Eucaristía. En su carta a León X, Erasmo de Róterdam reforzaba el gran proyecto del humanismo renacentista de volver a las fuentes, ad fontes, con la afirmación de que se podía extraer la doctrina cristiana de forma mucho más pura y vigorosa de las fuentes mismas. En el siglo XIX, consciente de la historia, Sir John Henry Newman ilustró su teoría del desarrollo de la doctrina y del culto con una imagen sorprendentemente diferente. En efecto, a veces se dice que el arroyo es más limpio cerca del lontanar. Cualquiera que sea el uso que pueda hacerse de esta imagen, no se aplica a la historia de una filosofía o creencia, que por el contrario es más ecuánime, más pura y más fuerte cuando su lecho se ha vuelto profundo, amplio y lleno. Fuentes escritas y la tradición oral. La búsqueda de los orígenes de la liturgia cristiana ciertamente prefiere a Newman frente a Erasmo. Las fuentes que han llegado hasta nosotros son escasas y muy lejanas, y es discutible hasta qué punto representan un cristianismo normativo. Además, como observó Joseph Ratzinger Benedicto XVI, la última cena es el fundamento del contenido dogmático de la Eucaristía cristiana, no de su forma litúrgica. Esta última no existía todavía. Esta forma litúrgica ha sido modelada por la tradición apostólica, que en un principio no se transmitía por referencia a textos escritos. Los libros eran un bien de lujo al que solo unos pocos tenían acceso, sino en fidelidad a la enseñanza oral, ocupando un rol central la memorización. El apóstol Pablo ofrece un ejemplo de este proceso. Ya había instruido a la comunidad cristiana de Corinto sobre la cena del Señor durante su larga estancia en la ciudad. Al escribir, solo abordaba los problemas concretos que se plantean y no repite toda su enseñanza. De hecho, prefiere resolver las dudas personalmente. 1 Corintios 11:34. Los primeros autores cristianos como Tertuliano, San Cipriano de Cartago y San Basilio de Cesarea confirman la importancia que poseía la práctica litúrgica y devocional no escrita. La propia naturaleza de la tradición oral frustra el esfuerzo del historiador por reconstruirla. De ahí que nuestro conocimiento de la práctica litúrgica en el período más antiguo sea muy limitado y que gran parte de la erudición en este campo sea hipotética. La fracción del pan que los Hechos de los Apóstoles presentan como celebración eucarística y participación proléptica en el banquete mesiánico se celebraba en la casa. Hechos 2:45 y 5:42. De ahí que a menudo se concluya que la Eucaristía se celebraba originalmente en un entorno doméstico, que podía ir desde las casas de la ciudad, domus, y las fincas de las clases altas, hasta apartamentos de diferentes tamaños, así como tiendas utilizadas con fines comerciales y residenciales. Más recientemente, la idea de las iglesias domésticas en el cristianismo primitivo se ha puesto en tela de juicio y los estudiosos han defendido un entorno más formal y jerárquico de la liturgia cristiana primitiva. Malaquías 1:11. Un texto clave para la comprensión de la Eucaristía por parte de los primeros cristianos es Malaquías 1:11. Desde la salida del sol hasta el ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso a mi nombre y una ofrenda pura. En el ámbito de los sacrificios impuros, ofrecidos por un sacerdocio corrupto, Dios mismo anuncia, por medio de su profeta, una ofrenda pura. La palabra hebrea utilizada aquí es minhaj, que designa la ofrenda de comida sin sangre, típicamente un pan cocido y una libación de vino, que acompañaba al holocausto en el templo de Jerusalén. Véase Números 15, 4, 5. A partir de 1 Corintios 10, este sacrificio que debía ofrecerse en todo lugar, y no solo en el templo,
fue identificado por los primeros cristianos con la Eucaristía. En la antigüedad, el sacrificio de animales y de los productos de la tierra estaba en el centro del culto religioso, tanto pagano como judío, antes de la destrucción del templo en el año 70. A través de las palabras y las acciones de Cristo, el concepto de sacrificio no se sustituye, sino que se transforma. De ahí que la Eucaristía, aunque inicialmente estaba vinculada a la comida comunitaria de la iglesia local, como se pone de manifiesto en la Didache 9:10, se consideraba una acción sacrificial, Didache 14, ya a principios del siglo II o incluso antes. La participación en ella requería el bautismo y la penitencia. Incluso en los modestos entornos de los 2 primeros siglos, se constituía un espacio sagrado, necesariamente temporal y no permanente, a través y en el que el ritual era celebrado por el cuerpo de creyentes. San Justino, mártir. La primera descripción de la Eucaristía procede de la Roma de mediados del siglo II y se encuentra en la primera apología de San Justino, mártir. Se trata de una defensa de la fe y de la práctica cristiana dirigida al emperador Antonino Pío. Justino da cuenta primero de la Eucaristía postbautismal y luego esboza una típica Eucaristía dominical. La primera apología está escrita para un presunto público pagano y, por tanto, solo se da la estructura esencial de la celebración en un lenguaje inteligible para los extraños, sin proporcionar información detallada sobre su forma ritual o sobre el contenido de las oraciones. Vemos que los elementos básicos de la Eucaristía dominical han permanecido inalterados a lo largo de los siglos. Lecturas bíblicas, memorias de los apóstoles, presumiblemente los evangelios o escritos de los profetas, predicación, preparación del pan y el vino mezclado con agua, oraciones de alabanza y acción de gracias ofrecidas por el que preside y concluidas con un amén de los fieles reunidos, comunión compartida entre los presentes y llevada por los diáconos a los ausentes, y una colecta final para los necesitados. En particular, Justino subraya el carácter único de la Eucaristía por analogía con la Encarnación. Así como Cristo tomó carne y sangre para nuestra salvación, también el pan y el vino, que han sido eucaristizados mediante una palabra de oración que procede de él, son la carne y la sangre de ese Jesús encarnado. Por palabra de oración, considero que hace referencia a las palabras de la institución que Justino cita en la forma conocida de Mateo. Mateo 26, 26, 28 y Marcos 14, 22, 24. Las ofrendas eucarísticas transformadas en la carne y la sangre de Cristo, al igual que Ignacio de Antioquía, Justino prefiere la terminología joánica de carne, sarx, a cuerpo, soma, alimentan nuestra sangre y nuestra carne. El acceso a la Eucaristía no es indiscriminado, sino que depende de la fe, el bautismo y la conducta moral. El ordo de la Iglesia conocido como tradición apostólica. Existe un antiguo ordo de la Iglesia llamado tradición apostólica, que los estudiosos del siglo XX atribuyen a Hipólito, un personaje bastante pintoresco de la Iglesia romana, que acusó a su obispo Calisto de laxismo en la reconciliación de los pecadores y se erigió en el primer antipapa de la historia, pero que finalmente se reconcilió y murió mártir en el año 235. Se cree que Hipólito fue un sacerdote conservador que recopiló importante información sobre la práctica litúrgica de Roma, o incluso más antigua aún. Sin embargo, estudios recientes han puesto en duda esta teoría. El documento existente originalmente, escrito en griego y sin título, procede del Oriente cristiano y no tiene ninguna relación con Roma. No tiene un único autor, sino que es una recopilación de textos litúrgicos que estaban en uso en diversas áreas geográficas
y que fueron objeto de frecuentes modificaciones. Parte del material puede remontarse incluso a mediados del siglo II, pero la mayoría de las secciones proceden de periodos posteriores, hasta principios del siglo IV. Existe una traducción al latín en un manuscrito del siglo V, procedente de Verona, así como versiones en lenguas cristianas orientales. Este texto también influyó en ordenamientos rituales posteriores de las iglesias de Oriente, Constituciones Apostólicas, libro 8, Cánones de Hipólito, el Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de estas obras conserva el texto completo de la llamada tradición apostólica, la que incluye los ritos de ordenación de obispos, presbíteros y diáconos, las regulaciones sobre los diversos estados de vida en la Iglesia, los ritos del catecumenado y del bautismo y diversas oraciones y bendiciones. El rito de ordenación de un obispo incluye el modelo más desarrollado de una plegaria eucarística. En el renovado Missale Romanum de 1970, la plegaria eucarística a tos sigue el modelo hipolitano, aunque con importantes modificaciones. Si bien la tradición apostólica contiene material antiguo, no puede utilizarse como fuente para la liturgia romana de principios del siglo III. Su influencia en el desarrollo de la liturgia occidental fue mínima hasta las reformas posteriores al Vaticano II.